desde el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la provincia de Buenos Aires y junto al Núcleo de Innovación Social, que es como el dispositivo de innovación que tenemos en el colegio, ya desde hace un par de años estamos haciendo una serie de clases abiertas relacionadas con diversas temáticas, temas que creemos que visibilizan, ¿sí? E instalan nuevas formas y y visibilizan en verdad haceres profesionales que están presentes, ¿sí? En el campo profesional de la sociología, pero que quizás no están eh, tan divulgados como otros, sí, más clásicos, como puede ser el rol del investigador, el docente, ¿sí? Entonces, a través de estas charlas que estamos haciendo, por un lado, tratamos de socializar herramientas que tienen que ver, herramientas de programación sobre todo, que tienen que ver con la posibilidad de transmitir conocimiento a otra o a otra para que pueda operar con nuevas técnicas de programación, como decía justamente. ¿Por qué? Porque creemos que esas nuevas herramientas le dan una nueva dimensión o acreditan de otro modo la empleabilidad de los y las colegas como colegio profesional. Eso nos parece interesante y por el otro lado, independientemente de la empleabilidad, lo que también empezamos a ver con estas herramientas es que nos permiten empezar a construir nuevas narrativas, ¿sí? En la construcción de narrativas está ya todo lo que es nuestro background profesional académico, y por el otro lado, todas esas nuevas herramientas que nos permiten decir cosas con lo que ya sabemos, con lo que tenemos o con lo que estamos investigando. Entonces, desde estos espacios que generamos, algunas veces más orientados a la programación práctica o al desarrollo de herramientas prácticas y otras veces más relacionados con la discusión de algunos temas, lo que procuramos es dialogar desde la sociología profesional y desde las ciencias sociales en general con el mundo de la programación, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, con esta premisa como la que les comentaba, de no quedarse solamente en la cuestión quizá más fetichista, decir, qué bravo, ¿no? La inteligencia artificial, qué cuestión que viene a dejarnos a todos sin trabajo, por ejemplo, sino tratar de tener una lectura crítica de la herramienta y en la medida de lo posible tratar de ver en estas conversaciones, ahora estaba mencionando inteligencia artificial, pero no va a ser el caso, pero sí ver cómo podemos empezar a incorporar estas herramientas a la elaboración de temas, ¿sí? A la elaboración de narrativa, de discurso, de investigaciones. Bueno, en este marco nos pareció muy interesante poder invitar a charlar a un colega, ¿sí? Que viene haciendo estudios bastante rigurosos sobre el campo de la opinión pública en la Argentina y que por medio de técnicas de programación recopila y analiza datos de encuestas para proyectar, modelizar cómo se disputa la compulsa electoral en el presente en Argentina. El colega es Walter González, lógicamente es sociólogo, maestrando en estudios electorales de la UNSAM, diplomado en ciencias sociales computacionales de la UNSAM también, y actualmente es coordinador del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas de la provincia de Buenos Aires. Una última disgregación antes de cederle la palabra y que pueda contarnos un poco cuál es su experiencia de trabajo con los proyectos que viene llevando adelante. Les quisiera dar una breve contextualización de lo que hemos leído de Walter y que tanto en ENIS como en el colegio nos parece valioso, y es lo siguiente. Walter viene llevando adelante una experiencia muy interesante en lo que es la articulación de cuestiones metodológicas y teoría clásica más propia de la sociología con técnicas y planteos que ya son más propios de la contemporaneidad. Un poco en este tipo de conversaciones lo que hacemos es esto, dar con el objetivo de estas charlas, que es presentar la técnica contemporánea, decir qué se está haciendo hoy y no tanto estar siempre revisando un poco los saberes clásicos. En este sentido, hay dos puntos que a mí me parecieron particularmente interesantes en el trabajo de Walter.
más allá de la sólida construcción que hace de los temas, que es por un lado las preguntas que se hacen, ¿no? Y ahí hay dos cuestiones muy interesantes que seguramente conversamos más adelante, pero una tiene que ver con la influencia de las encuestas de opinión, ¿sí? En los periodos electorales, y por el otro lado, la recurrencia de ciertos errores o sesgos en estos estudios, algo que también venimos charlando en otros encuentros y que, bueno, seguramente hoy los veamos. Así que ya Walter nos contará si errar es políticamente correcto, y con esto le damos ya pase al colega para que nos cuente un poco de su experiencia de trabajo reciente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Primero, gracias a Pedro y al Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires por brindarnos este espacio. Y bueno, gracias a ustedes también por participar, prestar un poquito de su tiempo bueno, vamos a tratar de conversar un poquito acerca de esto. Un poco como venía adelantando Pedro y, digamos, no inocentemente planteado también un poco en estas fechas. Lo que vamos a ver es acerca de el desempeño de las encuestas, qué están diciendo y en ese que está diciendo revisar también cómo es su performance respecto a, por un lado, una disciplina o un dispositivo que se plantea, que forma parte de los dispositivos de comunicación política, que se plantea desde una expertise amparada en saberes sociales, políticos y técnicos, amparados en la estadística, pero que a su vez, digamos, se inserta en otras lógicas, en dinámicas como la política, la mediática y en este cruce, ¿no?, de la comunicación política. Y con respecto a eso, repasábamos conversando acerca de lo conveniente de poder abrir un poco esta charla en este contexto. Charlábamos con Pedro acerca de que era muy notorio en este contexto electoral, no porque fuese el único, digamos, que siempre ocurre en los últimos calendarios electorales, pero en este en particular hay un acento muy fuerte y muy marcado respecto de la desacreditación de las encuestas, ¿no? Hay como una dualidad. Por un lado es, yo no creo en las encuestas, viste que las encuestas vienen dando muy mal, viste que las encuestas dicen cualquier cosa, digamos, esto en el amplio espectro del abanico comunicacional, ¿no? Digamos, algunos que tienen quizás algún sesgo o alguna inclinación un poco más notoria a determinadas preferencias políticas, digo, cosas que ya todos y todas sabemos, pero digamos, hay como un consenso respecto de una lectura de la poca credibilidad o descalificación de la rigurosidad o exactitud de los pronósticos electorales. Y esto inserto, como si eso fuese ya, si eso no hubiese un marco de incertidumbre, inserto justamente en una coyuntura política que atraviesa una crisis económica, una renovación dirigencial, digamos, los dos referentes de las máximas expresiones coalicionales que compiten en la última década en Argentina, esta vez no son de la partida en clave electoral. Entonces, eso también hace a que entre que se pierden un poco los nortes o las brújulas respecto de los antecedentes y la recursividad que puede llegar a existir respecto de este ida y vuelta entre el electorado y las ofertas políticas y demás, hace que nos encontremos efectivamente en un escenario de alta incertidumbre respecto de qué es lo que va a ocurrir. Hoy nadie está en condiciones, son pocos, yo de hecho no he escuchado a ninguno en realidad, quienes se aventuran a decir con exactitud esto es lo que va a ocurrir dentro de estos parámetros y demás. Entonces me pareció interesante, bueno, meternos un poco en esa incertidumbre y ver qué tanto se puede intervenir para mínimamente ir trazando algunos recorridos e ir plantando algunos mojones para que nos den algunos enclaves de más o menos a grandes rasgos tener una referencia de dónde estamos parados.
En ese sentido, vamos a ver, por un lado, cómo es que están proyectados los resultados para este contexto electoral y cómo es que las performances predictivas de las encuestas electorales fueron ocurriendo en distintos turnos electorales pasados y en distintos tramos de la carrera electoral, ¿no? Porque como ustedes saben, las encuestas empiezan a aparecer inclusive antes de la definición de listas de candidatos. Más luego después se definen candidatos y luego ocurren las pasos y luego ocurren las generales y eventualmente también ocurren el balotaje. Y esas también son instancias bastante particulares porque el escenario de la configuración y expectativas electorales se van modificando a medida que vamos atravesando esos estadios. Eso lo vamos a ir pudiendo ver bien y notando cuando abordemos ese trabajo en particular. Yo les voy a pasar ahora por el link de acá del chat, eh, eh, perdón, por la mensajería acá de Zoom, los links con los que vamos a ir revisando un poco los trabajos. Este que les estoy pasando es el que les estoy mencionando recién acerca de cómo estamos monitoreando las encuestas que se publican en medios de comunicación. Así que si les parece, ya voy a ir compartiendo pantalla y nos metemos de lleno al trabajo. Ahí estamos. Vamos a agrandar. A ver acá. Ustedes me dicen si ya están viendo mi pantalla, algún Se ve gesto, algún joya, sonido. se ve joya. Perfecto. Lo que no estoy pudiendo hacer es ponerlo que me ocupe toda la pantalla, full screen. A ver, espérame un segundo, dejo de compartir y pruebo abriéndola antes de compartir. Mirá que Ahí. nosotros sí estábamos viéndolo de forma completa, ¿eh? Ah, ustedes lo están viendo de forma completa. Y ahora, a ver, ahí están. Perfecto. Muy bien. Bárbaro. Bueno, como mencionaba Pedro, digamos, lo que vamos a ver ahora, este trabajo y el anterior, junto con otro, están insertos dentro de un blog que está desarrollado con el software RStudio, ¿no? Que a su vez se amalgama con otra plataforma que se integra, que se llama Cuarto, y esa plataforma en la que vos no salís del entorno, sino que estás dentro de la estructura de R, pero con las plantillas de Cuarto, vos podés programar y te da distintas opciones de salida de lo que vos vayas programando en ese entorno. Una de esas salidas, digamos, dos de los exportables bastante útiles, o más, pero digamos lo que utilizo yo, te permite hacer una página web o un blog, que es el mismo formato de página web, pero que te permite distintas entradas que vos vas publicando y vas adosándole, como en términos de posteos. El otro, como les decía, es simplemente una página, como si fuésemos que estemos viendo solamente esta y no con enlaces vinculados a los otros posteos. Y después, bueno, tiene otros outputs como hacer los mismos documentos y que el exportable sea en PDF, en Word, no sé, en los distintos formatos de escritura, texto y cálculo que conocemos. La verdad que es muy plástico en ese sentido y es una de las virtudes a resaltar. Vos estás trabajando en un entorno, en una plataforma y no salís de esa plataforma y tenés todas las herramientas a la mano, cosa que te permite, por supuesto, una inversión muy fuerte en el desarrollo para poder ir dominando las técnicas, pero luego te da una capacidad y un volumen de trabajo que realmente optimiza bastante los procesos de producción de lo que uno esté haciendo. Yo hacía el chiste de que a veces pareces como el hombre orquesta porque digo, haces dentro del mismo entorno muchas cuestiones, desde procesar datos, programar ese procesamiento de datos, pensando cuál va a ser el exportable, entonces estás programando el diseño, pensando en dónde lo vas a alojar, entonces estás programando el sitio web donde lo vas a hacer y qué características tiene. Digamos, si bien eso implica una inversión en formación
bastante ardua. Después los resultados en términos de capacidad de trabajo, la verdad que son, la verdad que para considerar porque, insisto, te da un volumen de trabajo a nivel individual y a nivel de equipo que con otras herramientas no lo conseguís. Y eso, la única manera de poder contrastarlo justamente es atravesando por esa, por ese proceso. Por eso yo, para quienes estén interesados, te los recomiendo de manera persistente, porque la verdad que es un antes y un después a la hora de empezar a trabajar con este tipo de herramienta y lo que podés hacer de lo que podías hacer antes. Bueno, ahora sí, volviendo a la temática. Entonces, esto es parte de, bueno, les voy a mostrar ya de lleno para que vean bien desde el principio, ¿no? Digamos, este es el blog, te permite, tenés un home donde vos podés hacer tu carátula, poner el texto, y más luego después podés ir configurando en la forma en que vos querés presentar las distintas entradas que vos vayas publicando. Entonces, ahora lo que vamos a revisar es esto, es el monitor de encuestas electorales para Argentina en las elecciones presidenciales de 2023. Acá un poco lo que se hizo y un poco lo que había adelantado Pedro fue a través de técnicas de recolección, de extracción de datos en Internet, llamadas web scraping. Lo que se hizo fue ir sondeando portales digitales, páginas de las consultoras y demás, y cada publicación referida a una encuesta que contase con la información mínima suficiente para decir, se hizo este estudio evaluando esto y teniendo estas características, se fueron almacenando este código de programación, que en la jerga lo llamamos scrapper, va identificando cuando existe una de esas publicaciones, uno las va revisando, cuando tiene los datos suficientes, va volcando los datos en una base de datos y entonces a partir de ahí empezamos a armar la matriz de datos. Acá hay algunas recomendaciones de cómo usarlas si uno se encuentra en un entorno, en un dispositivo un poco más chico. Lo ideal, yo siempre recomiendo, es que lo vean en una pantalla de computadora, porque bueno, ya sea en un teléfono, un poco menos en una tablet, pero en un teléfono suele ser bastante incómodo, porque los datos son abundantes y requieren de cierta interacción con la pantalla, y bueno, si no tenés una pantalla amigable para eso, se puede perder un poco la legibilidad de los datos, ¿no? Pero bueno, como les decía, entonces en esta tabla es una tabla dinámica en donde van a encontrar las publicaciones de las encuestas realizadas para este turno electoral, tanto acá vamos a encontrarlo por columnas y voy a ir de lleno antes de mencionarlo, yo se los voy a ir mostrando de manera práctica. Esta tabla está ordenada por la fecha en la que se terminó de recolectar la encuesta, declarada por la consultora que presta esos datos y son publicados, como les decía, en medios digitales o en sus propias páginas web. Se toma el límite posterior, superior de la fecha de recolección. Entonces tenemos la columna fechas, la columna encuestadora, es decir, el nombre de la encuestadora, los datos del tamaño muestral de las encuestas y los distintos espacios, fuerzas políticas y los correspondientes pronósticos electorales asignados. Como esta tabla tiene una serie de campos que no entran en la pantalla, digamos, nos remitimos acá a esta barra inferior, que te permite ir desplazándote, y acá vamos a ir viendo los otros campos que no podíamos ver. Además de las fuerzas, tenemos las categorías otros, en blancos, indecisos, la ventaja, que sacaría quien va primero. La semana de realización, acá lo que se hizo fue poner la fecha de las elecciones y restarle a esa fecha de las elecciones la fecha de cuando fue publicada y agruparlo en semanas para que te diga cuándo fue la última semana. Y acá en tramo vamos a encontrar el campo paso, pero también podemos encontrar otros campos como el de precandidato, que son las encuestas que se realizaron antes de la definición de listas y de las postulaciones de los precandidatos. Así que acá ustedes lo que van a poder hacer, si tienen ganas, es agarrar y mirar
encuestas por encuesta, pronóstico por pronóstico, a cada una de las fuerzas, en cada fecha que se realizaron y demás. Y esta es una tabla completamente interactiva que incluso lo que le permite es, en esta barra de buscar, es ustedes identificaron una encuesta o están buscando una encuesta en particular, entonces vamos a suponer que queremos ver la de circuitos. Vamos poniendo en la caja de búsqueda circuitos e inmediatamente, ni siquiera terminé de completar la palabra, que ya va a ir filtrando. Y así con cualquier campo que se encuentre adentro de la tabla, tenés un filtro inteligente que te va a ir mostrando lo que vos le vayas pidiendo, ¿no? Y los campos pueden ser complementarios. Vos le podés poner valores, porque te interesa el valor de este campo, que es decir, el nombre de la consultora, pero ya vamos a ver en otras tablas donde hay otros datos y es un poco más rico. Uno incluso puede hacer el filtro compuesto, ¿no? Poniendo valores de los campos de distintas columnas. Pero bueno, no los voy a aburrir con leer cada una de las encuestas, porque como verán acá, como dice abajo, hay 227 filas para revisar de encuestas publicadas. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir ya un poco a la representación gráfica y a la reducción de esa información expresada en otros formatos. En este caso lo que hicimos, para que sea un poco útil esa información, digamos, y que no estar perdiéndonos en la vastedad de lo que nos puede ofrecer esa tabla, es condensar los promedios de los pronósticos electorales agrupados por fuerza, con dos criterios: el promedio total de toda la serie de recolección de datos y el promedio de las últimas 2 semanas, que en definitiva es un poco más lo que interesa, ya que consideramos que el factor tiempo es bastante elemental a la hora de pensar que eso se va a ir pareciendo un poco más a la distribución que tenemos entre los pronósticos, y a ver hasta cuánto se acerca a lo que efectivamente luego ocurra en las elecciones. Bueno, entonces, como les decía, acá tenemos este gráfico. Estos gráficos también, digo, presentan una serie de interactividad. Cuando uno se posa en el extremo, va a aparecer el número de promedio y el nombre de la fuerza. En este caso, en las últimas 2 semanas, el conjunto de encuestas recolectadas está arrojando un 34,7 de intención de votos para Juntos por el Cambio y un 30,9 para Unión por la Patria. Recordemos, estos son los promedios. Al ser promedios, acá estos triangulitos rojos en cada una de estas fuerzas vienen a representar lo que son los intervalos de confianza. Intervalos de confianza, les comento brevemente cómo fueron calculados. En realidad lo que se hace es, hay un supuesto detrás, que es entender que lo calculamos con la media muestral de los valores. La media muestral de las intenciones de votos, no, la media muestral de la muestra que recolectamos de las encuestas. En este caso, la unidad de análisis son las encuestas, más no hace. Hola, hola, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, se Pedro, te escucha. escuchamos. Bien, ahí está. A Walter. Bien, Todo bien, puede indica que ser le pasa algo a la que conexión lo de hayamos Walter. perdido. Bien, vamos a esperarlo entonces un poquito. Em, bueno, con respecto a esto, algo que sí preguntaban en el chat y que siguiendo la conversación de Walter había podido notar es que eh, en la primer parte, en el primer bloque de encuestas estaba consignado el turno para el que iba a la encuesta. Ahí justo se conectó Walter nuevamente. Ahí estamos. Bien, bienvenido nuevamente. Ahí está, él estaba comunicando que se me había caído la conexión. ¿Están viendo la pantalla? ¿Debo volver a compartir? Sí, volvé a Vuelve a compartir, por compartir. favor. Bueno, me comentan hasta dónde es que me llevan a escuchar, porque yo obviamente seguía hablando solo. Estábamos con los intervalos de confianza, Walter. Ah, bien, entonces no nos perdimos en casi nada.
Bueno, los intervalos de confianza, eso iba asumiendo el supuesto de que tenemos una muestra de todas las encuestas posibles. Nuestra unidad de análisis en este caso son las encuestas y las media muestral es de las encuestas respecto de las mediciones que tienen, pensando en el universo de encuestas posibles, de todas las encuestas posibles, y bueno, ahí es una estimación teórica, ¿no? Y como todo cálculo probabilístico de la probabilística inferencial, es una hipótesis. Entonces, bueno, nada, esto nos sirve un poco más para orientar, digamos, uno de los componentes que son relevantes para calcular estos intervalos de confianza, son la desviación típica y el n que tenemos muestral, ¿no? Entonces, lo interesante de la desviación es esto, es que nos va a dar un poco, va a inferir un poco entre la apertura que pueda tener el intervalo de confianza. En este caso, como les decía, recapitulando, el promedio de las encuestas para Juntos por el Cambio está dando 34,7. Ahora bien, se puede esperar, bajo este supuesto de inferencia de la media muestral con respecto a la media poblacional, que ese promedio puede estar oscilando entre 36,66 y entre 32,74. Acá, en este sentido, los resultados que se promediaron para Unión por la Patria eran un poco más homogéneos, por ende el intervalo de confianza también es más corto. Entonces el intervalo nos da 30,9 contra un mínimo de 30,23 y un máximo de 31,57. Después, en tercer lugar, ubicamos a La Libertad Avanza con 19,3 y sus intervalos de 18,4 y de 20,2. Después se le sigue, en realidad, en promedio, se le sigue los indecisos, y está disputado entre el promedio de voto en blanco e indecisos porque esto está por encima, porque el intervalo de confianza da por arriba del valor de los indecisos, pero digamos, claramente acá se nota un despegue en estas tres fuerzas y, y el resto anda más o menos promediando en un intervalo de 2 a 4 puntos. Después los siguientes gráficos que tenemos son, bueno, esto es el promedio total, esto es promedio de toda la serie, que les decía, de recolección. Después tenemos este gráfico que lo que hace es mostrar por mes, quincenalmente, mejor dicho, el corte es por cada 15 días, todos los valores proyectados para la elección. Entonces ahí tenés una nube de puntos, cada una de ellas va a contener la información de cuál es el porcentaje, cuál es la encuestadora, en qué semana se realizó y la fecha de realización, así para cada uno, y uno tiene ahí como una aproximación visual de cómo es que están hablando todas juntas las consultoras sobre todas las fuerzas en esos periodos, en esos lapsos temporales. Y después en mediciones por consultora, en esta solapa de acá, vamos a tener a cada una de las consultoras, que si ustedes revisan van a tener distintos puntitos de la misma fuerza, porque justamente cuando ocurra eso es porque tienen distintas mediciones. Entonces ustedes pueden ir recorriendo consultora por consultora cuáles fueron las proyecciones que fueron arrojando para los distintos, para las distintas fuerzas. Después seguimos avanzando un poco en el trabajo. Hay una cuestión interesante porque este trabajo es posterior en realidad a un trabajo previo que veníamos desarrollando, en el que interesaba un poco evaluar la performance de los pronósticos electorales. En esto que decíamos respecto de que existe como esa conversación en la comunicación política del descrédito de las encuestas, pero que, digamos, que comparte esa dualidad cuasi esquizofrénica, ¿no? De no les creo, pero te digo el número y estoy atento al número, digamos, esa contradicción. Bueno, entonces lo interesante fue preguntarnos, bueno, ¿qué sucede ahí? Digamos, no quedarnos con la subjetividad o ese recorte poco sistematizado que uno puede llegar a tener, apelando a la memoria, sino, digamos, teniendo fresco
los datos de consultora por consultora. Eso es lo que vamos a ver ahora en un ratito. Pero como resultado de ese proceso, a mí lo que me permitió poder comparar los errores de pronósticos proyectados de cada consultora en cada momento, en cada turno electoral, lo que me permitió hacer es ir obteniendo coeficientes. Sí, ahí tengo un micrófono abierto. Ahí estamos. Entonces ahí lo que vamos a tener es, yo lo que utilicé promedié los errores de pronósticos de las últimas 2 semanas de las consultoras que participaron en elecciones anteriores. En todas las elecciones anteriores me quedé con un valor promedio de esos errores para las distintas, en realidad para distintas fuerzas no, me tomé 3 valores para justamente poder hacer el proceso de mensurabilidad. Tomé en esto que le decía, digamos, en este escenario bicoalicional o bifrentista que se viene dando de 2015 para acá, tomé cómo le fue al frente que agrupa el peronismo kirchnerismo, cómo le fue a Juntos por el Cambio, más allá de los distintos nombres que asumen en distintos periodos, digamos, es solamente una nomenclatura que estoy haciendo, y a la tercera fuerza. La tercera fuerza es la tercera fuerza de cada turno electoral, ¿sí? No una en específico, sino tomando esos valores, y lo que hice fue entonces promediar los sesgos de errores que tenían, quedarme con ese valor y ese valor utilizarlo como ponderador para hacerlo jugar como una suerte de corrector respecto de cómo es que se puede ir ajustando en función de esos antecedentes a la lectura de las proyecciones del presente. Cuando veamos los datos de la performance de las elecciones anteriores, van a entender por qué elijo esos instrumentos para animarme a utilizarlos como factores de corrección. Dicho eso, entonces volvemos, este es el promedio ajustado, esto que les decía, de las últimas 2 semanas de las consultoras, y pasamos del valor que tenía Juntos por el Cambio, del valor promedio de 34,7 a 33,1, el valor de Frente de Todos, Unión por la Patria, en esta edición electoral de 30,9 a 31,2, y la tercera fuerza, en este caso la Libertad Avanza, de 19,3 a 19,6. Acá ustedes lo que pueden ver es que se fue achicando, se fue empatando e incluso coincidiendo o superando el valor máximo del intervalo de confianza de Unión por la Patria, superando el límite inferior del intervalo de Juntos por el Cambio, ¿no? 31,6 contra 32,3. Bueno, luego bajamos y, digamos, esto es un poco el resultado del trabajo anterior. Después, lo que tenemos, a medida que descendemos en los distintos componentes que tiene la publicación, es el mismo proceso, pero hablando de candidatos. Entonces, es el mismo proceso de relevamiento y selección de la información con el mismo criterio, ¿no? No lo voy a volver a explicar porque sería ser redundante, pero acá tenemos encuestas, candidatos, se ordenan en la tabla interactiva, uno puede filtrar, uno puede ordenar, por ejemplo, me interesa ver cuál es el valor máximo que se le otorga a Massa, 32,8% de la consultora OAIME, realizada el 29 de julio de este mes. El valor mínimo que se le asignó, 17,2, realizada el 11 de julio por Taquión, y así con cada una de las encuestas. Lo mismo repiten los gráficos, esta vez en vez de medir la fuerza, medir los candidatos. Para las últimas 2 semanas, el candidato con mayor proyección e intención de votos es Massa, con 25,1, seguido por Patricia Bullrich, con 20,8, seguido por Javier Milei, con 19,3, que sigue Larreta, 13,9,
Nuevo Grabois, y acá ya empieza el descenso, ¿no? Digamos, el despegue lo encontramos en estos 4 candidatos. Después también hay, para aquellas consultoras, un poco ya menos cantidad de registros, 29, 26, podemos encontrar algunos pronósticos acerca de los escenarios de segunda vuelta. Pero bueno, si ustedes me preguntan a mí, esto es como leer un poco de ciencia ficción, ¿no? Digamos, está tan lejos, los márgenes de incertidumbre son tan grandes, la reconfiguración de los escenarios electorales, una vez que atravesemos los pasos, van a ser otras, etcétera. Así que los datos están, los pueden consultar. Yo a esto no le doy demasiada importancia. Y acá en la sección de fuentes van a encontrar los links que, si ustedes los copian y los pegan en la barra de navegación, van a acceder a la publicación online de donde fueron extraídos los datos. Así que ahí tienen el link y pueden repasar el trabajo con mayor detenimiento. Y bueno, de momento, si quieren, hacemos una pausa, y si quieren preguntar algo, y si no, pasamos al otro trabajo. Perdonen la celeridad, pero es que como hay mucho para explicar y estoy como tratando, digo, esta es como era la parte más cortita. Después tenemos un trabajo que es el que está detrás de los cálculos de errores de estimación, y un poco de lo que me parece interesante también tener una lectura para poder aproximarse un poco más a la complejidad de a lo que implica el trabajo de la realización de proyecciones electorales, ¿no? Y como les decía, en este turno electoral, particularmente cuestionadas. Bueno, reitero la pregunta si alguien tiene algo para consultar, alguna inquietud, algo que no se haya entendido. Una consulta breve, Walter. ¿Vas a seguir midiendo para las próximas elecciones? Sí, claro. Perfecto. De hecho, con los datos de las PASO, no solo se van a ir incorporando a esta base de datos y se va a seguir alimentando los cálculos que venimos haciendo para las proyecciones, sino que además después también tenemos otras metodologías que miden un poco, en función de antecedentes de elecciones exteriores, la elasticidad en la volatilidad interelectoral de paso a generales por cada espacio político, y en función de eso también hacemos una proyección para las elecciones de 2021 en Provincia de Buenos Aires, a mí por lo menos me performó mejor que cualquiera de las encuestas. Así que veremos qué ocurre para las elecciones de este 2023. Bueno, entonces pasamos a este otro trabajo, digamos, un poco jugando con la ironía de los términos, ¿no? Errar es políticamente correcto, un análisis de las tendencias de los fallos de los pronósticos electorales público de la Consultoría Política Argentina. Y acá a mí me parecía interesante resaltar esto, en realidad, que tiene que ver con los pronósticos electorales públicos. Porque claramente no son todas las encuestas que se realizaron, son todas las encuestas que se publicaron en medios de comunicación. Es decir, son aquellas encuestas que intervinieron en la comunicación política, que sumaron su aporte para la representación de un escenario electoral, de un escenario social. Digo, estas encuestas suelen ir además acompañadas de otro tipo de encuestas, ¿no? Como que abordan cuestiones ideológicas, visiones sobre el Estado, sobre la economía, sobre el trabajo, sobre la inseguridad, etc. Entonces son como todos dispositivos que van arrogándose para sí bajo los criterios de una expertise técnica, y proyectan desde ese lugar la representación de esos fenómenos sociales. Que esto no intenta hacer una crítica, digamos, sin la consideración de las dificultades de poder abordar fehacientemente la complejidad de los procesos sociales, sino más bien lo que intenta hacer este trabajo es alumbrar, de nuevo, bajo este paraguas de las encuestas que fueron publicadas, alumbrar ahí, digamos,
de momento que son una pieza de la comunicación política y pasa a ser de dominio público y pasa a ser parte de la conversación. Entonces, eso es lo que este trabajo intenta discutir, no la totalidad o la validez o invalidez de los instrumentos para medir adecuadamente fenómenos electorales o de cualquier otra índole, porque sabemos que quienes trabajamos en este campo y demás sabemos que es una tarea extremadamente compleja. No siempre están los recursos, los climas de épocas no acompañan, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de cuestiones. Pero no por eso deja de ser una pieza que interviene en la comunicación política. Entonces, acá un poco lo que hicimos en este trabajo, repito un poco el formato de tablas dinámicas y gráficos. Las tablas son ricas en el sentido de que almacenan toda la información. Acá podemos tener una... En esta tabla vamos a encontrar, tiene 5.355 registros y contiene información de consultoras y de encuestas publicadas desde el año 1989 hasta 2021. Después, obviamente, para el análisis que vamos a realizar respecto de esto de los sesgos que les mencionaba con anterioridad y cómo se convertían en factores de corrección, en realidad nos vamos a quedar con el análisis de las encuestas para las ediciones electorales de 2011 a 2021, porque es cuando se inauguran las PASOs y ahí me parece que hay un interjuego interesante para ver cómo performan las encuestas y los resultados electorales en cada tramo de la carrera electoral, como les mencionaba. Así que bueno, acá lo mismo, ustedes tienen la tabla en la cual pueden ir abordando, entonces pueden ir consultando por año, por fecha. Esto, recuerden, ordena, esto va a ir ordenando de mayor a menor, depende ustedes lo que le quieran dar. Cuando quieren acomodar la tabla se van a ID y que quede el renglón 1 que les va a poner el ordenamiento por default que tiene. Ustedes quieren ser más específicos y les interesa una encuesta del año 2015, ponen acá 2015 en la barra de buscar y automáticamente va a ir filtrando todas las elecciones de 2015 porque reconoce el valor de este campo. Y ustedes dicen, bueno, pero yo quiero ver de 2015, acá van a aparecer todas, ¿no? Digo, están ordenadas por turno, primero están las de balotaje, van a ir bajando y van a ver las generales. Pero no quieren deslizarse tanto, le dan espacio y ponen generales. Esto es lo que yo le decía del filtro compuesto. Está 2015, ni siquiera terminé de poner general y ya va filtrando, ahora ya no en esta columna, sino en esta columna generales. ¿Les interesa una consultora en particular? ¿Cómo fue que midió en 2015? Vamos a decir otra vez circuito. Entonces ponemos circuito. Y así va a ir progresivamente filtrando todo lo que ustedes quieren. O les interesa ver, acá está la columna semana, todas las encuestas que se realizaron en la semana 2, que es el límite que tienen para publicar las encuestas. Acá me está tomando el valor, porque hay muchos 2. En este caso no aplica porque hay muchos 2, pero sí lo pueden ir ordenando por acá, de mayor a menor. Acá van a encontrar que hay algunas encuestas que dicen semana 1, por cómo fueron calculadas. Estas encuestas fueron calculadas post elecciones, entonces en el cálculo de fecha de elección, fecha de recolección, si bien no fueron publicadas, pero sí en ese momento, pero sí fueron estimadas, van a encontrar, son las excepciones igual, en semana 1, pero por lo general el grueso de las encuestas van a ser semana 2, que son el límite que tiene por la ley electoral las publicaciones de las encuestas. Bueno, explicando un poquito ya, digamos, y ayudando a dominar un poquito más la tabla, pueden jugar con esos valores y ahí van a encontrar la información de lo más diversa y completa posible. Entiendo yo, no hay otro repositorio como ese. Y bueno, como les decía, para el tema del análisis nos centramos en empezar a ver cómo es la performance de las elecciones.
y de las encuestas, digamos, cómo es el desempeño de esos dos fenómenos, ¿no? Entonces, digamos, el supuesto que a mí me interesó poder contrastar y poner en juego para el análisis es este. Las encuestas separan desde la expertise, tanto digamos, la expertise específica de la consultoría, ¿sí? Digamos, que se nutre de herramientas de la estadística y de la herramienta de las ciencias políticas y de las ciencias sociales en general, para confeccionar su marco teórico, sus instrumentos de medición y demás. Entonces, digamos, el valor, el capital con el que se presentan, para intervenir y pronunciarse respecto al fenómeno de una elección, tiene que ver con eso, digamos, el posicionamiento o el fundamento de la validación y la legitimidad viene amparado por el soporte de la expertise estadística científica. Entonces, a mí lo que me interesaba ver, y esto sí es muy complejo, porque justamente uno cuando va viendo y va acumulando y va procesando las distintas encuestas y va viendo cuáles son los diseños y demás, es muy difícil no comparar peras con manzanas. ¿Por qué? Porque las encuestas se hacen de distintas maneras, porque los diseños muestrales son distintos, porque los instrumentos de recolección son distintos, porque las categorías de medición son distintas. Algunas encuestas preguntan por el voto en blanco o el voto indeciso, otras no. Algunas encuestas preguntan por todos los candidatos, otros las simplifican en la categoría otros. Digamos, es medio complejo generar digamos, una matriz uniforme que satisfaga todas las necesidades de mensurabilidad y equiparación de todos los campos. Entonces ahí también tuve que hacer me tomé algunas atribuciones como para ir modificando algunas cuestiones, lo mínimo indispensable para que sean mensurables entre sí. Entonces, una de las decisiones que dejé, y esto lo comento porque justamente la nobleza obliga, digamos, la exhaustividad metodológica no está puesta valga la redundancia, ¿no?, en la exhaustividad metodológica de las propias investigaciones, sino que son tomadas en realidad por el valor que tienen, como les mencionaba antes, de ese instrumento, ese dispositivo que está proyectando y configurando la representación de una realidad. Es decir, el valor que yo le otorgo para el análisis a estas encuestas tienen que ver en tanto y en cuanto fueron publicadas y son una pieza de la comunicación política, no tanto desde la especificidad metodológica con la que fueron construidas cada uno de esos diseños para realizar cada una de esas encuestas de cada una de esas consultoras. Dicho esto, digamos, dicho que mi interés está puesto en el valor de representación público que tiene ese dispositivo, es donde yo los empiezo a comparar. Entonces, uno pensaba, bueno, ¿cuáles son los criterios interesantes para ponerlos en contraste y empezar a extraer algunas conclusiones? Entonces, una de las primeras cuestiones que pensaba que es como pensando en este criterio científico, es una cuestión elemental, que es que si vos estás tratando de medir un fenómeno social en un mismo espacio-tiempo, amparándote en la estadística inferencial, vos desarrollás un diseño muestral, tenés un margen de error, que es el que probabilísticamente e hipotéticamente puede distanciarse del valor real de la población, pero no va a oscilar en principio más allá de ese valor que vos le estás asignando a ese desfasaje que puede haber entre tu diseño muestral y el valor que tiene la población. Yo para eso pongo de manera estándar, arbitraria, pero informada, como una línea de tolerancia del 3,5% del margen de error. Lo pongo como un valor estándar para ver cuánto oscila por encima o por debajo de ese valor. Entonces, me interesó trabajar cada una de las encuestas agrupándolas por semana en la distancia temporal que tiene de la fecha de elección que está midiendo, ¿sí? Entonces, van a ser todas las encuestas que se midieron en determinada semana, están agrupadas en función de la distancia de la fecha de la elección.
Después voy a ir complejizando y voy a ir desagregando, pero este es un poco el resultado que tenemos respecto de esta agrupación. Entonces, acá están todas las encuestas de 2011 para el 2021, todas las que se hicieron en todos los tramos de la carrera electoral. Y tiene calculada 3 coeficientes que me parece que son interesantes para discutir en el criterio de mensurabilidad. Por un lado, van a ver la línea roja, que está acá, está trazando el 3,5 de error entre pronóstico y resultado electoral. Y después tenemos las barras celestes, que son el coeficiente de variación, los puntos naranjas, que son las distancias de Euclides, y los puntos negros, los promedios de error en esa semana. Acá las unidades van a ser semanas, que contienen las mediciones de las consultoras que se realizaron en esa semana, que es la distancia de la fecha de la elección. Entonces va desde la semana 1, que como les decía, estas son publicadas ex post elecciones, en realidad habría que empezar a mirarlo de acá, de la semana 2, hasta la semana 77, ¿no? Digamos, encuestas que se realizaron años anteriores, pero que ya empiezan a medirse los candidatos. Entonces acá lo que vamos, la selección de estos tres parámetros, el coeficiente de variación, promedio y distancia. Voy a hablar un poquito rápido de esto porque entiendo que es un poco denso y tampoco es la idea abusar demasiado del tiempo. ¿Cómo estamos? Ya son y 56. Hay ahí algunos mensajes en el chat, yo no los estoy leyendo. Vos, Pedro, si querés leerlo y ves que hay alguna cosa necesaria para la interrupción, me decís. 2 consultas de orden metodológico me parece son pertinentes. Te preguntan si en este caso también utilizaste web scraping para captar los estudios que analizás en el trabajo. Sí, claro, Bien. todas esta es información extraída de las publicaciones, es el mismo criterio. Son información extraída de las publicaciones en medios digitales de esas encuestas. En algún lugar de la base de datos en el que tenés las encuestas, ¿tenés consignado algún tipo de método de recolección o tag que te permita saber algo más sobre eso? ¿O es la unidad encuesta? A ver, ¿cómo serían? Claro, si relevaste a algún tipo de... Vos tenés la encuesta con sus características, el nombre, la fecha, pero claro, la pregunta es si pusiste alguna etiqueta con la característica de la encuesta, si tuvo, no sé, si era telefónica o si era presencial. Vos decís la metodología, Exacto, no porque si bien últimamente eso se está publicando, y de todas maneras siguen siendo las menos y la información no fue consistente para poder hacerlo para todas, entonces, digamos, en esto de las necesidades de mensurabilidad es un campo insatisfactorio para poder aplicárselo al conjunto de los datos. bien, bien. Pero sí, de todas Perfecto. maneras, eso es importante, eso tiene su valor, tiene su peso, etcétera. En otra edición podemos hablar acerca de eso también. Bien, esas eran las consultas. Bueno, volviendo a esto, entonces, ¿qué está contando este dato? Este gráfico, perdón. Perdón si voy rápido, en todo caso me detienen, pero yo intento que lleguemos y después vamos a una instancia de preguntas y respuestas y de pensar juntos cómo se puede seguir pensando en esto, porque no deja de ser un trabajo exploratorio también, ¿sí? Las barras azules vienen a representar el coeficiente de variación, que básicamente lo que viene a decir el coeficiente de variación es cuál es la variabilidad que se encuentra en este conjunto de datos respecto a un promedio, ¿no? Digamos, lo que quiere expresar el coeficiente de variación es la heterogeneidad del conjunto de datos. En este caso, los conjuntos de datos están agrupados por semanas, ¿sí? Y en esas semanas están los errores de las encuestas de todas las elecciones, de todas las encuestas. Yo acá lo que me estoy centrando es en el error de proyección. Entonces, como les decía, un margen aceptable, tolerable, estandarizado del error puede ser, por ejemplo, 3,5%. Entonces, ahí vamos a ver cómo van fluctuando. Los 2 puntos
están relacionados con la línea roja del 3,5%, pero las barras, que son los coeficientes de variación, en realidad lo que me están contando es la heterogeneidad que existe en ese conjunto de datos agrupados, que en este caso son las semanas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que en la semana 10, el coeficiente de variación me da un 96,8%, es decir, en una escala de 0 a 100, aunque el coeficiente de variación puede exceder al 100, me está diciendo que es heterogéneo este conjunto de datos de errores en la semana 10 de todos los pronósticos electorales para todas las elecciones medidas del periodo 2021, 2011, 2021, tiene una heterogeneidad del 96,8%, que ese valor te sirve para compararlo, por ejemplo, con la semana 14, que tiene una heterogeneidad del 60,2%. Este coeficiente simplemente está puesto en función para decir que existe alta divergencia entre los errores, porque bajo el supuesto y la premisa que les mencionaba de ante un mismo fenómeno o hecho de la realidad, distintos instrumentos de medición en el mismo espacio-tiempo, es decir, el fenómeno viene a ser las elecciones. El espacio y tiempo es en Argentina, X semana. Si todos estamos midiendo las elecciones presidenciales en Argentina, espacio-tiempo, en esa semana que la distancia de la elección, y el error estándar es del 3,5%, no deberían oscilar mucho más allá de ese error que plantean los estudios. Y sin embargo me está diciendo cada una de estas barras que hay una heterogeneidad de, en este caso, el 111% en la variabilidad de los errores en esas semanas de las distintas encuestas que están metidas adentro de esa semana. Luego tenemos los puntos negros, que es el promedio de error. Entonces lo que hice fue, ante cada, digamos, es un promedio de cuánto le erra cada consultora por cada categoría, es decir, por cada candidato o cada fuerza política, cuál es ese error, y ese error se va promediando, todo esto agrupados en semanas. La variable de agrupación es por semana. Acá no importa la encuesta, las consultoras, sino las semanas que se midieron, porque lo que estamos queriendo contrastar es el instrumento, la confiabilidad del instrumento de medición genérico, y lo que nos está demostrando estos datos, que tiene una alta variabilidad. Por supuesto, acá la variable tiempo, es decir, a medida que se van alejando en semanas de la elección, van a ir viendo que el promedio de errores es del 10,4, en la semana 55, el 13, 15, 8, 8, 11, 8. Y a medida que nos vamos acercando a la elección, 3,6 en la semana 11, en promedio de error en esa semana, 4,9, 4,2, 3,8, 3,7, 3,4, 4,7, 3,6, 4,1. Fíjense que a medida que se va acercando la elección, el promedio de error se va achicando. Las distancias de Euclides, esto es un poco difícil de explicar, no me voy a extender demasiado, en todo caso si a alguien después le interesa me lo repregunta, pero la distancia de Euclides, a diferencia de esta otra forma de calcular los promedios de error, lo que hace es agrupa los resultados de una consultora con todas las categorías que midió, es decir, con todas las fuerzas que midió, lo compara con la diferencia de la elección para la cual está proyectando ese resultado, de todas las categorías, y la diferencia total entre todas las categorías que midió la consultora y todas las categorías que midió, que dio como resultado de la elección, esa diferencia es la distancia que existe entre la encuesta y el resultado electoral. Digamos, es una forma distinta de calcular la distancia que hay entre la proyección y el resultado electoral. Eso para cada una de las consultoras agrupadas en cada una de estas semanas. Entonces, con ese valor, después lo promedio agrupado por semana, y el valor que me da es eso. Y fíjense que ya tiene un comportamiento un poco distinto, es un poco más estricto el coeficiente de la distancia de Euclides para medir la distancia en error, pero fíjense que de todas maneras va respetando la lógica. A medida que se van acercando y vamos entrando a las 10 semanas de la elección,
este valor se va reduciendo y se va aproximando un poco más a el margen de tolerancia que le asignamos arbitrariamente, pero de manera informada, el 3,5. Como les mencionaba, esto son todas esas encuestas de 2011 puestas para decir, ok, este es un instrumento científico que, midiendo el mismo fenómeno en el mismo espacio y tiempo, no debería diverger más allá de los márgenes de errores planteados. Ya vemos que hay bastante divergencia. Entonces, ahí el siguiente interrogante es, ok, ¿influye en qué momento de la carrera electoral fueron medidas las encuestas? Porque la dimensión temporal claramente es una dimensión que interviene, porque justamente no es que el resultado de una elección ya está fijado de antemano y que vos cuando lo vayas a medir te vas a acercar más o menos en función de cuán bien lo mediste, sino que es un suceso o un fenómeno que todavía no ocurrió, que se está creando. Por eso también para mí la importancia de estas representaciones parciales de la realidad que tiene la encuesta como pieza del instrumento de la comunicación política que se acopla en el sistema de comunicación social que tenemos en nuestra sociedad. Entonces acá lo que hice fue agarrar esos datos y particionarlos en las distintas etapas de la carrera electoral. Agruparlos en el periodo de precandidaturas, es decir, cuando se empieza a medir una elección, pero todavía no se definieron candidatos, y esto va de la semana 61 hasta la semana 8, es decir, 2 meses antes de la elección. Acá vemos de las PASO, desde la semana 10, porque algunas fueron medidas bueno, después voy a ese asterisco porque si no voy a perder tiempo, pero consideremos acá de la semana 7 hasta la semana 2, y uno de nuevo, esto que les decía, son ex post las que se miden, pero bueno, las metemos en el análisis igual. En el periodo de elecciones generales, acá hay algunas que fueron medidas, incluso, digamos, están proyectando para las generales, pero fueron medidas antes de que ocurran las generales, mejor dicho, antes de que ocurran las PASO, pero sí proyectando las generales, como ya vimos en las tablas dinámicas, y el balotaje, lo mismo, ¿no? Digamos, se va calculando, veíamos que teníamos encuestas de noviembre del año pasado, no, de 2021, en donde algunas ya preguntaban por el balotaje, digamos, ¿no? Obviamente la credibilidad no, digamos, la eficiencia que puede llegar a tener esa encuesta es muy poca, por esto que decía, es un evento que todavía no ocurrió y que falta muchísimo en la dinámica y de la complejidad de que lleva a que ese fenómeno se concrete. Pero bueno, entonces acá vemos partidos en esas distintas instancias y vemos que justamente ahí los datos se empiezan a comportar de manera diferente. Por supuesto, y como es de esperar, en esta etapa de precandidatura, los valores de error y de variabilidad y demás, por supuesto, son muy altos, porque las elecciones están muy lejos. Entonces vas a tener los valores tanto del coeficiente como del promedio o las distancias de Euclides, que son bastante altos. Ya vemos cómo en las encuestas, una vez definidas las candidaturas, es decir, cuando ya se empiezan a medir las pasos, esto se empieza a normalizar un poco más y estos valores se empiezan a achicar. Hay alta divergencia entre el conjunto de datos agrupados por semana, siguen siendo altos, pero los valores de distancia que van midiendo, los promedios se van ajustando bastante en error a lo que es la línea de tolerancia. Fíjense que están muy próximos, incluso tocando la línea roja. La distancia de Euclides, como es más severa y nos va dando un poco una pista de por qué es más alto que el error promedio, porque esto es algo que no dije, porque digamos, lo doy por descontado, pero es un error, no lo tengo que dar por descontado. Si los pronósticos electorales diesen exactamente lo que ocurre, todos estos valores estarían en cero, ¿sí? Digamos, todos estos valores adquieren volumen en tanto y en cuanto existen errores, es decir, existen distancia entre lo pronosticado y lo que efectivamente ocurrió. Entonces acá vemos ya para las PASO cómo el promedio de los errores de las consultoras midiendo candidato o categoría por categorías se va reduciendo, es decir, esa incertidumbre se va achicando y por ende van siendo más efectivos los instrumentos de medición, pero todavía las distancias de Euclides siguen siendo un poco más altas.
Esto se va normalizando más para las generales, fíjense que se va achicando cada vez más, es decir, se van volviendo un poco más justas, aunque la variabilidad también sigue existiendo y sigue siendo considerable. Y acá, para el balotaje, lo mismo, ¿no? Digo, vamos a considerar acá, desde la semana 8, porque estas son las que midieron muchísimo tiempo atrás, antes de que se configure el escenario de balotaje propiamente dicho, pero de la semana 8, 7, ya vemos que también ya son bastante más justos los pronósticos que van vaticinando. Entonces ahí lo que nos queda es, lo que vimos es, el instrumento como tal, no puntualizando en una consultora, sino como dispositivo capaz de poder, la encuesta en tanto dispositivo capaz de poder predecir el fenómeno de las elecciones, vemos que tiene sus dificultades y vemos que existen altas divergencias entre los errores que van cometiendo, expresado en el coeficiente de variación, y muchas distancias respecto a los valores puntuales. Cuando lo desagregamos por procesos electorales, por etapa de la carrera electoral, vemos que esto se va ajustando, pero siguen existiendo errores. Entonces ahí lo que me interesaba saber es esa diferencia entre el promedio de error, que ustedes saben que los promedios justamente promedian, es decir, no van particularizando, sino que van, digo, el famoso chiste que hay en estadística, ¿no? Si somos dos, vos tenés 2 autos, yo no tengo ninguno, para el promedio los dos tenemos un auto. Entonces, el promedio nos orienta acerca de la divergencia o la dispersión que puede llegar a haber, pero no nos dice mucho más del componente de esos errores. Entonces, la siguiente pregunta fue si estos errores están respondiendo a algo más que a la simple incompetencia o dificultad de poder capturar los pronósticos, si están orientados o regidos por alguna otra variable que intervenga para que esos errores ocurran de esa manera. Esta sección se llama errores en colores. Y acá lo que vamos a ver es, y lo que calculamos fueron los máximos errores desfavorables y favorables y el error promedio que tuvieron las 3 fuerzas, las 3 primeras fuerzas en competición, ¿no? De 2011 para acá, kirchnerismo Cambiemos, hago un asterisco que en el texto está, cuando ustedes lo lean, pongo Cambiemos y considero 2011 porque estaba medida tanto Elisa Carrió como Mauricio Macri, después Mauricio Macri no compitió, Elisa Carrió sí, pero me parecía que eran 2 exponentes, 2 referentes de ese espacio y de esa representación política que, teniendo los datos, me parecía útil poder volcarlos y poder meterlos en este análisis, más allá de que propiamente dicho no haya existido Cambiemos, Juntos por el Cambio, etcétera, en el 2011, ya 2015 sí, pero 2011 no. Pero a los fines analíticos me parecía pertinente que, estando estas figuras representativas de ese espacio y de esa representación política y teniendo los datos, incorporarlos a esa categoría. Bueno, y acá ustedes van a poder ver, Pedro, de nuevo te encargo lo de los mensajes porque yo no los estoy leyendo. Ustedes van a poder ver acá esto, máximos errores desfavorables y favorables, y agrupados por estos tramos electorales, ¿no? Y van a ver cosas interesantes. Para el periodo de antes que se definan los candidatos, yo tomo obviamente los candidatos que se fueron midiendo, que hay una alta variedad de candidatos que después no van a llegar a ser precandidatos, por ende eso también es un efecto distorsivo, porque yo lo que estoy haciendo es comparando la proyección de ese candidato, más luego en la elección quizás, o sea, sí compite, pero los otros que le restaban intención de voto porque estaba compitiendo con otros, ellos no van a estar, entonces claramente digo, hay una distorsión. Más allá de que de 2011 a 2000, hasta 2015 estaban medio cantados los candidatos, al menos del lado del kirchnerismo. Digo, fue Cristina, y después se entendía la sucesión de Scioli, en 2015. Pero bueno, al margen de esta aclaración, podemos ver esto, ¿no? Digo, máximos errores desfavorables para el periodo de precandidato, para Cambiemos una subestimación de la intención del voto del 16,83%, máximo favorable una sobreestimación del 11,31%. Para el kirchnerismo, una subestimación máxima del 27,63%, de lo que efectivamente después sacó en las elecciones, y un máximo de error favorable sigue siendo negativo, es decir, sigue siendo subestimación de la intención de votos en 1,27%.
Para la tercera fuerza, 2,4, 16 de sobreestimación. Estos son números, lo vamos a ir contrastando, pero fíjense que a medida que van aumentando, se va avanzando en la carrera electoral, se van achicando un poco los márgenes de errores, ¿sí? Pero como eso es una tabla, nos vamos acá a la representación gráfica que nos cuenta un poquito más. En este gráfico, yo recomiendo que si lo analizan pueden ir apagando con estos botones las fuerzas y los vayan viendo de a uno. Es la misma lógica, estamos midiendo errores. En este caso la línea roja va a ser el 0, es decir, el pronóstico perfecto, porque acá lo que nos interesa ver es la sobre o la subestimación en la intención de votos que van recolectando las encuestas. Entonces, las líneas rojas van a ser 0, están desalineados porque justamente cada gráfico tiene su propia escala, y ahí, prendiendo los botones por fuerza, vamos a poder ir viendo cómo es la dinámica. Si apretamos el botón azul, que refleja el kirchnerismo, hay una cuestión que se va tornando bastante evidente, que después un gráfico posterior se va a encargar de explicarla un poco mejor. Pero, como les decía, los datos un poco resumidos y expresados en esta tabla, acá van a ver que en instancia de precandidaturas, son el total de las proyecciones están por debajo, es decir, todas las encuestas de todas las consultoras subestiman lo que efectivamente después sacan las pasos para el kirchnerismo. Acá, cuando pasemos por cada uno de estos puntitos, vamos a leer en qué semana se realizó, cuál es el error, qué consultora lo hizo, y en qué elección en particular. En este caso, semana 41, un error del menos 14,20, es decir, una subestimación de menos 14,2%. La encuesta la realizó Sudán Córdoba en las elecciones de 2019. Y así pueden ir recorriendo cada uno de los puntos donde van a ir encontrando. Esta es de 2015, de Management and Fit, error menos 9, semana 21, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vemos que para la instancia de las PASO, esta nube de puntos sigue estando preponderantemente en la zona de subestimación, es decir, bajo 0, los errores son de subestimación, y algunos pocos de sobreestimación o cerca de la línea, como en este caso, semana 4, 0,23% de la encuesta regular Agón y Asociados de las elecciones 2015. Ya para las generales, la cosa se da vuelta. De hecho, hay sobreestimación. De todas maneras, fíjense que el límite de la sobreestimación, el valor más alto es del 8% de sobreestimación. Y para el balotaje, bueno, esto que les decía, ¿no? Poco confiable porque se mide mucho antes y demás, pero bueno, tiene que estar porque el dato está. Uno le puede montar arriba los otros valores de las otras fuerzas, yo los saco para que sea más legible. Acá hay un comportamiento relativamente similar. Acá ya vemos que para las PASO, cuando lo comparás, ya hay sobreestimación para la fuerza de Juntos por el Cambio. Para las generales, después de los resultados que ocurrieron en las PASO, tenemos una subestimación, eso lo vamos a ver por qué. Y después lo que tenés son las terceras fuerzas, que en la instancia de precandidaturas, fíjense que están todas por encima, o sea, hay una sobreestimación de la tercera fuerza en cada turno electoral. Luego se acercan las PASO, eso se va acercando un poco más al 0, una vez ocurrido las PASO, están las generales y presentan estos valores. Como les decía, acá pueden ver las tres juntas, lo que pasa es que se hacen un poco medio una maraña, por eso yo las fui separando para comentárselas, pero la contrastación de colores un poco habla de cómo es el comportamiento en cada turno electoral para cada fuerza política. Estos para mí son los gráficos más interesantes. Hace este mismo ejercicio de segregación, pero va agrupando los errores. Recuerden que en este trabajo siempre estamos hablando de errores, de pronósticos. Va agrupando los errores en los distintos tramos de la carrera electoral, es decir, precandidatura, las PASO, las generales y balotaje. Pero se le agrega una capa más, además del color político, se le agrega una capa más, que es el año. Este es el primer gráfico, que es el total, que va condensando la información general de cada una de estas instancias, que es un poco lo que vimos acá, pero presentado de esta manera. Pero ahora cuando vamos a cada uno de los estadios, precandidaturas, van a ver que están agrupados, los gráficos están agrupados por el año de elección.
para los datos de las precandidaturas de quienes van a competir, solamente contamos con los datos de 2011, 2015 y 2019. Otra aclaración que no hice. Siempre estamos midiendo las nacionales. Luego puse la de 2021, que claramente lo que está midiendo es la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, a estos fines, y pensando además, esto fue pensado y realizado para las elecciones de 2021, o empecé con esta idea, con este trabajo para 2021, decidí incorporarlas. Pero es la única elección que no es una nacional, todas las demás son presidenciales. La de 2021, claro está, fueron las elecciones legislativas para la provincia de Buenos Aires, los datos que yo considero. Cuando nos vamos a las PASO, fíjense, está 2011, 2015, 2019, 2021. En general es lo mismo, y balotage solo 2015, porque hasta ahora hubo balotage del periodo considerado 2011 hasta acá, en 2015. Entonces, vayamos un poco a esta tabla. No sé si conocen, estos son gráficos que se llaman boxplot o gráficos de cajas y bigotes, que básicamente lo que hacen es agarrar la distribución del conjunto de datos y los va agrupando en cajas o en fracciones y los va agrupando en líneas de corte donde se van acumulando en la distancia del valor inferior hasta el valor superior en fracciones del 25%. Es decir, considera los valores que tiene cada uno de los errores volcados para las elecciones de 2021 en la instancia de precandidatura, de 2011, perdón, en la instancia de precandidatura, para cada una de las fuerzas, considerando y midiendo el valor máximo y el valor mínimo y partiéndolo en 4. Entonces tenés los famosos cuartiles, ¿no? Entonces en el primer cuartil vos considerás, por ejemplo, para el año 2011, que para la expresión del kirchnerismo vas a tener una subestimación con un valor mínimo inferior del menos 24%, y el límite superior de ese 25% es de, o sea, el cuartil 1 es del 11,4, menos 11,4%. Es decir, que acá el 25% de los valores de error para el kirchnerismo oscilaron entre el 25% mínimo, es decir, el cuartil 1 varió entre menos 24 y menos 23 y menos 12. Del 25 al 50% los valores estuvieron entre menos 5 y menos 11. Lo mismo para el cuartil 3. El 75% osciló en los valores menos 2, menos 5. Y del 25 al 100% en menos 44 y menos 2%. ¿Qué nos está contando este gráfico? Lo mismo, le digo, la misma lógica para Juntos por el Cambio, Cambiemos, y para la tercera fuerza. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, un poco lo que veíamos ya en los datos. Para las elecciones de 2011 hubo un 100% de subestimación en esta instancia, en la instancia de encuestas realizadas antes de la definición de los candidatos, una subestimación del 100% de la intención de votos para el candidato por el kirchnerismo, que en este caso era Cristina. En este caso era Carrió, la candidata de lo que yo homologo como Cambiemos, donde está repartida la cosa. La mitad, es decir, el valor que se encuentra a la mitad de los límites inferiores y superiores es un error de sobreestimación del 1,58, con un máximo de sobreestimación de 3,98 y un mínimo de subestimación de 0,82. Y para las terceras fuerzas es interesante, ¿no? Y, digamos, tiene un valor máximo de sobreestimación del 14,8%, en el tope de sobreestimación, y uno puede decir, desde el 50, la mediana es parte, la distribución de datos a la mitad. Es decir, el valor medio de los errores va de una sobreestimación de 2,1% a 14,2%. Y el valor medio de subestimación va del 2,1% al menos 6,1%. Cuando vamos a las elecciones de 2015, vemos un comportamiento aún más profundizado de la subestimación de la fuerza de los candidatos por el kirchnerismo, en este caso Scioli, una sobre y subestimación bastante balanceada.
Fíjense en los valores extremos, 11,3 de sobreestimación y un valor máximo de subestimación de 10,85. Esto está bastante balanceado. Y la tercera fuerza, que en este caso fue Massa, mucho más por encima, más caracterizada por la sobreestimación de lo que efectivamente sucedió. En el año 2019, la misma lógica, aunque en este caso también existieron bastantes fracciones de estos cuartiles de subestimación para la fuerza de Juntos por el Cambio o Cambiemos. Sigue manteniéndose una sobreestimación de la tercera fuerza y una aún más marcada subestimación del kirchnerismo. Cuando nos vamos a las PASO, fíjense que esto se alinea un poco más. A medida que se acercan las elecciones de manera concreta, están definidas los candidatos, los márgenes de incertidumbre se van achicando, se va alineando un poco más, pero fíjense que lo mismo, digamos, 2011 presenta la característica de una total subestimación de la intención de votos. Sí, ¿alguien habló? Una total No, se me había subestimación. caído, perdón, Walter, perdón. Ok, una total subestimación del kirchnerismo, una modesta sobreestimación para Juntos por el Cambio y una subestimación ya a considerar de la tercera fuerza. Pasamos a 2015, la dinámica un poco se mantiene, acá la tercera fuerza ya para las PASO se fue mensurando y entonces se presentan relativamente alineados. En 2019 estamos hablando de las PASO, ¿sí? El turno PASO para los distintos turnos eleccionarios. 2019 vuelve un poco, se mantiene una evaluación de sobre y subestimación balanceada. Existe una sobreestimación de Cambiemos y una, de nuevo, reiterada subestimación del kirchnerismo. 2021, lo mismo, con esto que vuelve a balancearse entre una sobreestimación y una subestimación y demás. Lo interesante es cuando pasamos a las generales, porque las generales ya vienen del raconto del resultado de las elecciones PASO. Entonces acá empezamos a ver un fenómeno en 2015 y en 2019 inverso. Se pasa de subestimar a sobreestimar la intención de voto del kirchnerismo para los años 2015 y 2019. Eso está hablando claramente de que de parte de las consultoras claramente existieron una serie de recalibraciones de las muestras que consideraron porque han existido errores bastante groseros. Fíjense, 2019 la intención de voto son todas proyecciones de subestimación y con un peso significativo de subestimación, es decir, no pudieron capturar de manera ni por asomo eficiente lo que después sacan en las PASO. Entonces ahí hubo un fuerte proceso de recalibración de muestreo y se pasaron un poquito de rosca y encontramos una sobreestimación de los valores que efectivamente ocurrieron y una subestimación, y hubo una suerte de enroque, ¿no? Pasamos, fíjense, presten atención a los valores de Cambiemos, el kirchnerismo en 2019, en las generales una considerable subestimación y una sobreestimación, cuando acá es totalmente inverso. Esto es porque ya ocurrieron las PASOs, ocurre esta suerte de enroque. Cuando nos vamos a 2021, la cosa habla un poco de este contexto de dificultad de capturar y de una subestimación de la intención de votos que se ve reflejado tanto en las PASO como en las generales de 2021, siempre guardando un poco estas constantes, ¿no? Estas proporciones de que el principal raconto de subestimación de la intención de votos siempre está asignado a la fuerza del kirchnerismo. Bueno, muy rápidamente intenté repasar todo, seguramente quedan un montón de cuestiones abiertas, así que si quieren, y no sé cómo están de tiempo, pero hacemos una pequeña ronda de preguntas. Bien, te hago la primera pregunta. Con respecto a lo que es el ejercicio profesional, ¿sentiste que en algún punto programar te simplificó las cosas? ¿Esto lo hubieses podido hacer bajo otras circunstancias?
funcionó como catalizador. Bueno, programás en R también comentaste. Contanos Exacto. un poquito eso, si podés. ¿Cuánto hace que programás y si esto te ayudó a hacer lo que estás haciendo? Exacto, la diplomatura la hice en el año 2021, es la diplomatura de la UNSAM, como mencionaste en la introducción. Así que empecé a programar ahí y claramente, digamos, tanto el acceso a esa fuente de información como a la capacidad de compilación y la articulación entre compilación, procesamiento, análisis y visualización barra comunicación de los datos todo, todo con el mismo software R, no lo hubiese podido haber hecho de otra manera, porque justamente esa herramienta es la que me habilitó poder explorar y conseguir esos datos, esa herramienta es la que me permitió procesar de esa manera los datos, ordenarlos de esa manera, analizarlos de esa manera y mostrarlos de esa manera. Y Bien. R es un software gratuito, no vayan a creer que se los estoy vendiendo y tengo una comisión. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna consulta, comentario en el chat? Por algunos ya te estuvieron halagando el trabajo. Eso también te lo comento, Walter. A ver, voy a mirar un poquito mientras si Dale. alguno se anima a charlar un poquito. Bien. Bueno, última oportunidad. Hable ahora o calle. No para siempre porque vamos a repetir seguramente antes de que termine el año una actividad similar, pero bueno, analizando los datos de coyuntura. Em, Eso. A ver, yo quiero hacer un comentario, ¿no? Más que una pregunta, digo, en base a lo que veniste hablando, Walter, sobre pasado, ¿no? Y pensando un poco en lo que seguramente estarás trabajando, ¿cómo es la perspectiva, digamos, del futuro, justamente? ¿Cuáles son los lineamientos que estás detectando o que estás viendo para lo que viene, para la PASO? Eh, Eso es un poco lo que me interesaría que cuentes. Bueno, ahí vamos de nuevo al trabajo, porque justamente yo me debatía en cómo hacer la presentación del trabajo, ¿no? Digamos, ¿qué presentaba primero? Si el monitor de las encuestas de 2023 que estoy haciendo ahora o este otro trabajo. Bueno, primero una cuestión de navegación que quizás no es tan evidente en los links que se les compartió. Digo, entras a uno de los posts, pero que si venís acá a este botón, que no tiene mucha apariencia de botón, pero es un botón, que es el de Data, te lleva al home del blog, o sea, es decir, a la página de inicio, y ahí podés ir entrando a los distintos posteos que tiene. Acá hay un monitor también de las encuestas que se realizaron para la provincia de Buenos Aires y Cava, y errores políticamente correctos, es el que estábamos viendo recién, y este último es el de las encuestas de 2023. Entonces, en función de lo que me preguntabas, de cómo veo que se está prefigurando el escenario para 2023, un poco fue valerme de los datos que vimos recién, que es lo que decía, tomando los valores promedios de error por consultora con incidencia, con mediciones de elecciones anteriores, lo que hago es promedio y lo utilizo como un factor de corrección. Entonces, cuando vos promediás las encuestas publicadas para las PASO las últimas 2 semanas, te dan estos valores, 34,7, 39 y 19,3 para las 3 primeras fuerzas, corregidas por esos antecedentes de errores, baja a 33,1, sube a 31,2 y se mantiene en 19. Esto es lo máximo que yo puedo hacer en función de los datos disponibles, ¿sí? El máximo de factor de corrección. Lo que nos enseñaba, y por qué, si bien a mí me hubiese gustado tener mucho más tiempo para desarrollar un poco más todas las decisiones de por qué se fueron agrupando y presentando los datos de esa manera, uno de los últimos gráficos que vimos, que es el que expresa los datos de los distintos tramos de la carrera electoral por cada año de elección, digamos, es un poco para querer contar también cuál es la trama. Es decir,
cada año electoral, digamos, cada elección tiene su coyuntura y su estadio, ¿no? En un estado de correlaciones de variables, como son la constitución de los espacios políticos en competición, la correlación de fuerza de esos espacios, interna y entre sí, e interespaciales. En este caso, por ejemplo, estamos asistiendo a un escenario de crisis, como también lo fue un poco 2021. Entonces, algunas reflexiones que se pueden extraer, como vimos en todas las ediciones pasadas, una de las cosas más características es que las terceras fuerzas, para las mediciones de antes de las presentaciones de listas y para las PASO, siguen estando un poco sobreestimadas, ¿sí? Y al momento de la elección eso se desinfla. Eso, digo, yo no estoy diciendo que midan mal, sino que también la propia dinámica electoral se va encaminando hacia la atracción de los polos. Eso hasta 2019 en clave presidencial. Digo, después metí un poquito de manera forzada, pero me interesaba poder contrastar. 2021, pensando solamente en la provincia de Buenos Aires, que bueno, igual también en definitiva es una cosa importante para analizar, ya que es el 37% del padrón. Pero ahí lo que veíamos es que la dinámica de nuestro sistema político era polarizada, que en las mediciones previas podía existir una representación de intención del voto más elevada de lo que efectivamente después saca la tercera fuerza, pero que en todo caso eso después se va consumiendo los polos. La otra cuestión a considerar, que es una constante en casi todas las elecciones, en las precandidaturas y las PASO, es que hay una marcada tendencia de subestimación del voto al kirchnerismo. Yo tengo mis hipótesis, algunas de índole más metodológicas, otras de índoles más políticas, otras de índoles más instrumentales. Una conjunción compleja de esas cosas me parece que convergen en la explicación de por qué existe una marcada subestimación del voto a lo que representaba el kirchnerismo, al menos hasta 2021. O mejor dicho 2019, 2021 y es una cosa un poco más difusa. Entonces son como esos dos elementos: fuerte subestimación en estos periodos al kirchnerismo, alta sobreestimación a la tercera fuerza. Ahora bien, este escenario, esta coyuntura electoral, donde venimos de las dos experiencias de gobierno fallido, tanto Juntos por el Cambio como la experiencia del Frente de Todos, no me parece descabellado que exista con determinada consistencia una tercera alternativa, que es la de Javier Milei, que está ahí en una cosa orillando el 20%, más o menos. Ahora, luego me preguntás de todas maneras, de manera un poco ya menos científica, pero sí apoyándome un poco más en la lectura y en las percepciones que tengo. Digo, tranquilamente esto podría descender un poco más y podría operar de nuevo la atracción polar entre las dos principales coaliciones. Principalmente después de las generales, seguramente. Entonces, digamos, cada año electoral también tiene sus particularidades. En particular, es como mencionaba al principio también, tiene la particularidad de que no está Cristina Fernández de Kirchner en la boleta de este espacio coalicional, y tampoco está Mauricio Macri en el otro espacio coalicional, y entonces ahí también hay una disputa por la renovación, ¿no? Con dos perfiles, y la emergencia de esta expresión, que está compitiendo también, esto hay que decirlo, y esto también es algo que no está medido, que está compitiendo justamente en un proceso de crisis que, a diferencia de 2001, que ese también es uno de los trabajos que pueden encontrar en este blog, un poco los paralelismos 2021-2001, a diferencia de 2001, hoy pareciese más que la crisis de representación devenida de la crisis económica, política, etcétera, pareciera que se canaliza un poco más por la desafección política, por la apatía política, que por la bronca expresamente, como sí ocurrió en las elecciones de octubre de 2021, donde la participación electoral no bajó, se mantuvo ahí, creo que descendió menos del 5% de la elección anterior, es decir, no se notó la crisis de representación en la participación electoral, más sí en las definiciones del voto, le hace voto en blanco, voto anulado y demás.
En 2021, está bien que estábamos saliendo de la pandemia, pero la pandemia ya no resonaba tanto como un inhibidor para la asistencia. De hecho, digo, ocurrieron las elecciones porque se consideraba que era una cuestión viable de hacerse. Sí vimos un fuerte descenso de participación electoral. Entonces, este punto entre cómo se canaliza la crisis de representación, sí, por una concurrencia normal de asistencia electoral, pero manifestada a través del voto bronca que puede expresar Javier Milei, o el voto en blanco y nulo, o, por el contrario, una no participación electoral donde esa tercera fuerza que viene a canalizar un poco ese descontento o esa apatía contra el sistema político, quizás no encuentre cuerpo y esté sobre representada por los medios de recolección de las encuestas que estamos viendo, que preponderantemente por una cuestión de costes, y en especial las que son publicadas en medios, son vías digitales o telefónicas, y sabemos que ahí hay un sesgo de no respuesta en principio, y más luego después los perfiles de los respondentes, etc. Entonces, yo creo que hay argumentos para todo tipo de conjeturas, pero uno podría ir esto que decía, ¿no? Ir como cercando un poco la incertidumbre, viendo qué antecedentes y de qué manera fueron ocurriendo las cosas, sabiendo que cada evento electoral, hasta que no ocurra, no existe. Por ende, no es que es algo que ya ocurrió y en todo caso vos lo mediste mal o bien. Es algo que todavía no se creó y se crea al momento de la elección. Pero sí, yo creo que hay que prestar atención a eso, a la asistencia electoral y cómo se traduce esa crisis de representación, si en asistencia y elección por una opción política que expresa el descontento con el sistema político, o una no concurrencia y por ende esa opción golpeada por esa pretendida representación política, ¿no? Y después, bueno, los polos y los núcleos duros más o menos de los espacios están más o menos todavía localizables. Más o menos seguirán presentando la performance que vienen presentando. Bueno, clarísimo, Walter. Gracias ahí por la respuesta tan detallada y desde ya felicitaciones por el laburo. Creo que Bueno, muchas gracias. está muy, muy bueno. Bueno, ahí tienen los links, léanlo, está mi mail, también tienen dudas, me escriben, lo comparten, etcétera. Digo, es información que está pensada eso, está pensada para que tengamos herramientas de no hablar de suposiciones o de memorias dudosas y tengamos el dato concreto y sepamos con un poco más de contundencia de lo que hablamos cuando hablamos de encuestas y elecciones. Bien, bueno, Walter, muchas gracias nuevamente.